Vengo terminando un curso de alrededor de un año para obtener el diploma de especialización de psicoterapia Gestalt, dirigida por el doctor José María Calés, que es el director de la Facultad de Gestalt de la UNED de España. Así que entendiendo que Jackie Andrés Martínez Robles también se entrenó, estudió y trabajó como gestaltista, me motivé en hacerle la entrevista con algunas cosas específicas al respecto, pero eso no quiere decir que va a ser tan temática, sino que aplicada a lo que es la vida. Y bueno, me motivan mis 30 compañeros que estuvimos durante todo un año compartiendo, estudiando, leyendo y haciendo prácticas desde lo virtual para poderles presentar esta entrevista con el doctor Jackie Andrés Martínez Robles, quien es un doble doctorado con un recorrido de 25 años como terapeuta, fundador del Círculo de Estudios en Terapia Existencial, le dicen CIREX, es miembro honorario de ALPE, que significa Asociación Latinoamericana de Psicología Existencial. Él es escritor, es conferencista internacional y muchas otras cosas más. Les espero en el próximo video. Hola Jackie, Hola aquí Alexandra. estamos para poderte hacer algunas preguntas y para el público que nos está oyendo es el doctor Jackie Andrés Martínez Robles, quien tiene un recorrido de 25 años como terapeuta y ha hecho un montón de cosas para poder llegar a lo que es hoy. Y queremos que desde él nos cuente brevemente que sí tiene una escuela y luego que inmediatamente se introduzca en este tema de que él en algún momento que fue gestaltista y hoy día se dedica como psicólogo en fenomenología existencial. Bueno, Jackie, la palabra es tuya. Gracias, Alexandra. Efectivamente, hace 20 años fundé en la Ciudad de México una escuela para terapeutas, para formar terapeutas que se llama Círculo de Estudios en Terapia Existencial, Círculo Existencial o CIREX, como también le llamamos para abreviar. Y esta es una escuela que forma terapeutas. Vienen con nosotros principalmente psicólogos o vienen también algunas personas que han tenido entrenamiento en terapia gestalt, en logoterapia, pero también en terapia cognitivo-conductual, psicoanálisis sistémica y de otros tipos. O gente que quiere ser terapeuta o que quiere conocer más de de la terapia y que han llegado a la terapia por muchísimas vías diferentes. En el círculo existencial lo que hacemos es principalmente enseñar terapia existencial fenomenológica. Como bien señalaste, yo originalmente me formé como terapeuta Gestalt. La terapia Gestalt es una terapia de orientación fenomenológica también. Entonces, la fenomenología es algo que tienen en común la Gestalt y la terapia existencial fenomenológica. Eso es lo que la forma como la aplican, aunque tiene muchas similitudes, también tiene diferencias. En mi experiencia, y eso fue lo que me hizo transitar de la Gestalt a la terapia existencial fenomenológica, en mi experiencia, la terapia existencial fenomenológica busca comprometerse con la fenomenología como metodología de aproximación científica, como metodología de aproximación a la comprensión de la existencia del otro o de la realidad y de la experiencia del otro. Entonces, es una metodología de aproximación al otro, mientras que la terapia Gestalt utiliza la fenomenología, pero también utiliza otro tipo de herramientas, eso es perfectamente válido, por supuesto, utiliza otro tipo de herramientas en su aproximación. Quiero decirte que hoy por hoy sigo siendo invitado en institutos de Gestalt a dar charlas, a dar clases y soy muy feliz y no me quito la camiseta de gestaltista, la sigo teniendo, aun cuando la gran mayoría de mi tiempo estoy más en el área existencial fenomenológica por el compromiso que me gusta tener con la fenomenología, porque tiene mucho que ofrecernos y eso es lo que hace la perspectiva existencial fenomenológica, justamente, es tratar de ir a fondo con la perspectiva del método fenomenológico. En la Gestalt se habla de estos mecanismos de neurosis, ¿verdad? Segurito que los conoces.
Claro, claro. Y esos, pues, son, los voy a decir yo, pero quisiera que luego les refieras vos. Es esa Ujú. introyección, confluencia, retroflexión, egotismo y proyección. ¿Cómo se podría entender desde neurología existencial? Claro, fíjate, déjame decir algo, me interesó muchísimo saber cuáles mencionabas. Mencionaste los que menciona Fritz Perls y Goodman Ajá, originalmente en sí, su sí. libro. Después fueron agregándole otros, ¿sabes? Ah, ok. Entonces, tenemos por supuesto proyección y la introyección, tenemos la confluencia y después otros le agregaron el aislamiento, algunos le agregaron también la deflexión, Ajá. algunos le han quitado el egotismo lo hicieron a un lado, porque la terapia gestáltica ha tenido sus propios desenvolvimientos, sus propios desarrollos, que tiene diferentes rutas. Casi en cualquier modelo de terapia gestalt toman algunos de estos, a veces más, a veces le recortan el egotismo, a veces no se lo recortan, etcétera, etcétera. Ahora, lo que en la perspectiva existencial fenomenológica pensamos es que el ponerle nombre a las cosas es una tendencia humana muy común. Queremos nombrar, queremos ponerle nombre a las experiencias, queremos ponerle nombre a los modos de estar en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una ilusión, la ilusión de que si le ponemos nombre, lo entendemos, ¿no? Y entonces, si a esto que vive esta persona yo le llamo confluencia, creo que por ya tener un nombre, ya lo entiendo, ¿no? Ujú. Y entonces, lo que dice la perspectiva existencial es que hay que tener cuidado porque muchas veces ponerle nombre no nos hace comprenderlo más, uno, y dos, que este es el principal riesgo, dos, puede impedirnos que tratemos de investigar más, porque tenemos algo que se llama atención selectiva. Nos pasa a todos los seres humanos, eso se sabe. Y entonces, ¿qué es esto de atención selectiva? Que si yo le pongo nombre de confluencia a lo que hace la persona, y para mí la confluencia tiene característica A, B y C, cada vez que yo me relacione con esa persona, voy a tener una atención selectiva a fijarme en cómo la persona confirma mi A, B y C de confluencia, que yo es el nombre que le puse, y quizá voy a ver con menos facilidad Ah, otras características. Entonces, la perspectiva existencial fenomenológica trata de evitar llegar a estos nombramientos para seguir manteniéndonos en la observación y en el análisis de todas las diferentes posibilidades que van emergiendo momento a momento y además ponerlas en lo que se le llama, fíjate, en la fenomenología le llamamos a eso problematización, ujú, es ponerlas en cuestionamiento. ujú. Entonces, la persona le cuesta trabajo, una de las características de la confluencia, le cuesta trabajo tener una conciencia clara, le cuesta trabajo tener Claro. una claridad de qué le está pasando, se siente más bien como revuelta, como confundida. ¿Mm? Y entonces, en la perspectiva fenomenológica, yo diría, ok, veo esta característica, pero ¿habría excepciones? ¿Habría algo en lo que la persona sí es muy clara? ¿Habría algo en donde la persona sí distingue perfectamente una cosa de la otra? ¿Habría algo en donde la persona no se siente para nada revuelta con los demás o con otro, sino que se siente completamente separada de los otros? Y entonces ya no estoy pensando en confluencia, ¿te fijas? Estoy pensando en esa característica y en qué otras características puede haber que la acompañen, incluyendo los opuestos. Ujú. Entonces, ahí estoy problematizando lo que observo en vez de tratar de nombrarlo. ¿Te fijas? En vez de tratar de nombrarlo, lo que voy a buscar es problematizarlo. Veamos qué otras son distintas, no son como esta, para seguir amplificando nuestra perspectiva, ampliando nuestra mirada de las diversas y complejas posibilidades que construyen nuestra experiencia momento a momento. Entonces, por eso es que nosotros no recurrimos a ese tipo de nomenclaturas, Ok. porque pensamos que lo que nos interesa no es nombrar, lo que nos interesa es mantenernos en la exploración Ujú. para seguirnos acercando un poco más a la comprensión, ya Claro. que muchas veces nombrar no solo no comprende, sino a veces hasta evita que Ajá. sigamos tratando de comprender.
yo te he oído conferencias, no es mío, es tuyo, y si no es tuyo también será de alguien más, pero no mío. Es decir, definir, si Sí, hago una definición, o sea, si defino es darle fin a algo, o sea, ya así hay, es. Definir es poner fin, ajá. exactamente. También me estás hablando del no saber, de Sí, deconstruir, digamos, eso sabido. sí. Eso se le llama la actitud Ajá, fenomenológica, exacto. precisamente. Fíjate, la fenomenología está constituida por una cosmovisión, que Ajá. es una manera de ver la existencia, una manera de ver la experiencia humana, por una actitud que marca cómo me voy a plantar frente a la experiencia del otro y a la propia, Ujú, y un método de aproximación para buscar la comprensión de cómo la experiencia se construye momento a momento. Entonces, ujú, la actitud, justamente, a veces la resumimos como la actitud del no saber, ujú, pero tú lo dijiste de una manera muy precisa, Alexandra, porque a veces confundimos el no saber con ignorancia. ujú, ujú, ¿Eh? Y el no saber fenomenológico no es ignorancia, es más bien una invitación a la deconstrucción de lo sabido. Lo ujú, dijiste perfectamente. Es ujú. una invitación a decir, a ver, todo esto que sé podría estar equivocado. Todo esto que sé podría ser un error. Ok. O, como a mí me gusta decírselo a mis alumnos, etcétera, que estoy enseñándoles terapia existencial fenomenológica, me gusta decirles, a ver, piensa que todo eso que sabes puede que hay algo que todavía no sabes, un Ajá. pequeño detalle que todavía no sabes. En el momento en el que lo sepas, que si lo supieras, cambiaría radicalmente tu forma de ver o de pensar. Entonces, les doy a veces el ejemplo de una persona que de pronto se entera que es adoptada, ¿no? Que sus padres no son sus padres Sí, biológicos, sí, sí, que en sí. realidad es adoptada, ¿no? Imagínate cómo se transforma toda su experiencia, ¿no? Ok, Claro. entonces le digo a mis alumnos, ok, pasa lo mismo con la teoría, pasa lo mismo con la teoría de la perspectiva existencial, ¿eh? Hay que permanecer siempre abiertos a que podría haber algo que todavía no sé, pero que si lo supiera, cambiaría radicalmente mi manera de ver las cosas. Seguir abiertos a que las cosas pueden ser diferentes de como las pienso. Pero Esa entonces me es la estás actitud hablando de fenomenal. que de la realidad, que la realidad es tanto que yo la crea realidad. Lo cierto es que eso que llamamos realidad, que Ajá. tú, yo y que el mundo llama realidad, en realidad es algo con lo que nos relacionamos. Ujú, Tú te relacionas con eso, yo me relaciono con eso, todos nos relacionamos con eso llamado realidad. ujú, Eso es parte justo de la cosmovisión fenomenológica, decir, pero esta relación que tenemos con la realidad la va maquillando. Es imposible no hacerlo. Es ajá, imposible que no veamos la realidad de cierta manera, que no veamos la realidad desde nuestro punto de vista. ¿Ah? ujú, Entonces, como vemos la realidad desde nuestro punto de vista, tenemos una conversación con la realidad. Entonces, no estamos diciendo que no hay realidad objetiva. No, no, no. Que no la fenomenología no dice que todo es subjetivo. No, la fenomenología dice que todo lo objetivo es algo con lo que conversamos, con lo ujú, que tenemos una relación, una ujú, conversación. ujú, Y en esa conversación con lo objetivo, en esa conversación, no podemos evitar verlo de cierta manera, entenderlo de cierta manera. Tú y yo entendemos la vida de cierta manera. La vida es la vida, pero tú la entiendes de una manera y yo la entiendo de otra, ¿te fijas? claro, Porque claro, tú tienes tu personal conversación con la vida y yo tengo mi personal conversación con la vida. claro. Entonces, la fenomenología lo que dice es, cualquier persona tiene su conversación con la vida. Lo que podemos hacer es tener un método para ofrecerle a esta persona a que se acerque a la comprensión de cómo conversa con la vida, de cómo es esa conversación que tiene con la existencia. ¿Qué le dice ella a la existencia? ¿Qué escucha que la existencia le dice? Porque a Ujú, veces escuchamos cosas que la existencia no nos está diciendo. A veces ujú. queremos que la existencia nos diga cosas que no nos dice, Estados etcétera. fantasmales, ¿verdad? Exacto. Entonces, podemos explorar justamente todo eso. Mm, Podemos explorar la conversación que la persona tiene con su existencia. claro.
Y me encanta una palabra que usas, un acercamiento. No Sí. es simplemente llegar ahí, sino es acercarnos cada vez que se pueda un poco más. Y puedo decir que se trata de acercarse, Alexandra, porque como tú lo dijiste, porque está todo el tiempo cambiando. En realidad no es estática, todo el tiempo está transformándose, creciendo, evolucionando. No puedes tú comprender y ya, sino que tienes que acercarte solamente. Sí. O, fíjate, te quiero compartir una frase de un pensador mexicano que ya en paz descanse. Él se llamaba Carlos Monsiváis Ajá. y tenía una frase que me encanta, que dice, o todavía no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo. Está buenísimo, claro, por Porque supuesto. es cierto, me explico, es lo que vamos entendiendo ya está cambiando. Son siempre aproximaciones a ello. Claro. Bueno, ya que el tiempo se nos va acabando, pero sí me urge que digas esto que tanto has dicho en otras oportunidades que te he oído, de que el terapeuta es como un vestal y para personas que quieren ocuparse en ser terapeutas, en ayudar al otro, no importa si es desde otras profesiones, pero siempre con ese afán de poder darse al otro en ayuda, en comprensión, en acercamiento. ¿Qué sería ser un terapeuta como un vestal? Mira, la palabra vestal es una palabra que surge de tradiciones místico-religiosas. Se refiere a un rol, el rol de aquella persona que cuida el espacio sagrado. De eso se trata, es la persona que cuida el espacio sagrado. Puede ser que cuide la iglesia, que cuide el templo, que cuide el altar, que cuide un área específica que se considera sagrada. Muchas veces el papel del vestal, el rol del vestal consiste en, por ejemplo, mantener siempre una vela encendida, mantener el fuego vivo, presente en esos espacios, etcétera. Entonces, cuando yo supe esta palabra y lo que significaba, me pareció que era una bella metáfora del rol del terapeuta. El terapeuta cuida un espacio-tiempo llamado proceso terapéutico, Ujú. cuida ese espacio y tiempo para que la flama, ¿no? Que además es un típico, como es una metáfora del el acercamiento al conocimiento, por ejemplo, del querer conocer, siempre se ha visto como el fuego, ¿no? El fuego que ilumina, que Claro. alumbra, que nos lleva a conocer. Entonces, el terapeuta cuida este espacio llamado proceso terapéutico para que la flama no se apague. ¿Qué es la flama? El poder seguir conociéndonos más, el conocer más, el aprender más, el tener una mirada más amplia. Entonces, ¿cómo hace un terapeuta para ser vestal? Bueno, a través de cuidar ese tiempo que pasamos juntos, terapeuta y paciente, terapeuta y cliente, como le digamos, y que sea un espacio de respeto a la experiencia, que ese es como uno de los valores máximos de la fenomenología, es respetemos la experiencia, en vez de tratar de controlarla, en vez de tratar de dominarla, en vez de tratar de imponerle nuestros propios valores, tratemos de mejor comprender la experiencia. Eso nos parece la manera de respetar la experiencia, a través de comprenderla. Y así, si yo alcanzo a comprender mi propia experiencia, ¿qué me va a pasar? Voy a ganar agencia. ¿Qué significa eso? Voy a ganar fuerza y dirección y conciencia, efectivamente, y darse cuenta para poder dirigir mi experiencia de formas más apropiadas para mí. Pero lo voy a lograr porque la comprendí, no porque la ataqué, no porque la rechacé o no porque simplemente adquirí valores de otra experiencia, sino porque me acerqué a comprender mi experiencia. Entonces, ese es un poco el valor de la fenomenología. Podemos convertir el espacio terapéutico en un espacio sagrado. Podemos convertir la búsqueda en mantener, la búsqueda terapéutica en mantener la flama encendida, Ujú. para mantener esta conversación en la búsqueda de la comprensión y en el respeto de la experiencia. Justamente. Lindísimo. Creo que
ahí entra estas dos palabras que a mí me hacen gran diferencia, que es afrontar es una cosa, pero enfrentar es otra. Afrontar es acercarme, no solo aceptar, sino ver qué hago con aquello. Y Ujú. enfrentar, en cambio, es como más bien rechazar y estar lejos de aquello. Mira, se me antojó decirte también, ya que dices esto, algo breve sobre el Principito. Hay Ajá. un diálogo en el Principito entre el lobo y el Principito, ¿no? Ajá. En donde el lobo de pronto le dice, y así fue, es traducido al español, porque es difícil encontrar una palabra en español que represente realmente lo que significa la palabra en francés. ¿Mm? Ujú. En español yo lo leí como que el lobo le decía al Principito, domestícame. Pero fíjate, domesticar, nosotros lo entendemos como imponerle nuestras reglas al otro. Yo domestico a mi perro Claro. diciéndole, aquí no se hace pipí, Eh, ¿no? sí, Si quieres hacer pipí, te tienes que esperar a que yo te saque para que hagas pipí, porque aquí no claro. se hace pipí. Eso es domesticar para Ajá. nosotros, ¿digas? Ajá. Imponerle nuestras reglas. Pero hace algún tiempo en Francia, una persona me enseñó que para ellos la palabra, lo que le dice el lobo al principito, no es domestícame, es aproxímame. Lo Ajá. más correcto sería algo como aproxímame. Ujú. Ajá. Pero a lo que se refiere es estemos más cerca, no seamos tan distintos. Ujú. Pues podemos sostener mutuamente nuestras experiencias. Ujú. Quedémonos juntos. ¿Ah? O, Que eso es lo que le dice el lobo al principito. Fíjate qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. o podría ser aprender desde nuestras diferencias. Así es, puede ser aprender desde nuestras diferencias, porque vamos a aproximarnos y Ah, no a domesticar uno al otro. Aproximémonos. mm, Ajá. Lo que le ajá. dice el lobo es aproxímame, Claro, es acerquémonos. Fíjate qué claro. interesante, ¿no? Entonces me llamó la atención por esta diferencia también que tú haces entre el enfrentar y el afrontar, justamente, Ajá, ajá. porque se trata de eso, se trata de poder estar con el otro Sí, frente a frente respetando las diferencias, conociendo quién es el otro y ayudando al otro a conocerse a sí mismo. Ese es el fuego del conocimiento. Ujú. lindísimo. Creo que es un final maravilloso. No tengo mucho que decir. Me encantaría seguir conversando con vos porque de verdad me deleito muchísimo, aprendo muchísimo de vos, además que se convierte en algo muy, muy agradable esta conversación que tiene mucho fondo, muy, muy profunda, pero al mismo tiempo se vuelve muy agradable, de verdad que sí, muy Gracias, gracias. amistosa. Bueno, Igual. Jackie, muchísimas gracias de verdad por este espacio que nos regalás. De verdad que Con muchísimo muchísimas gusto, gracias. con muchísimo gusto. Un saludo para toda la gente allá en Costa Rica. Gracias. Un Ujú. abrazo.